Excelente día, Dios les bendiga, mis amados, que el Señor les cubra con su paz, sea el Señor en esta mañana, pues hablando de nuestras vidas en este tiempo de devocional. Hoy le invito allí donde usted está a tomar unos segundos, inclinar su rostro y oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, henos delante de tu presencia, Señor, para adorarte, exaltarte, bendecirte y darte gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que sea usted hablando a todo nuestro ser, Señor. Imparte vida sobre nuestros huesos secos, Señor. Imparte ánimo, aliento, Señor. Padre, sea usted, Señor, hablándonos, Padre, llevándonos a voluntad, a tu agenda, Señor, para con nuestras vidas, a tus propósitos. En el nombre de Jesús, Señor, sean los cielos abiertos sobre cada uno de los que hoy se dispone a oír tu palabra en el nombre de Jesús, Señor. Y traiga usted una mayor revelación de su palabra a todo nuestro ser. En el nombre de Jesús, amén. Le invito a leer la palabra del Señor en el libro de Salmos, capítulo 13, versículo 1 al 2. Y dice la palabra del Señor así: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Que el Señor añada bendición a su palabra. Yo le digo los hasta cuándo nuestros, porque hay situaciones en las cuales uno siente que, bueno, Señor, no te veo. ¿Estás escondiendo tu rostro de mí? ¿Te olvidaste de mí? Estás ahí poniendo en mí el querer por el hacer, pero no vas a hablarme. ¿Vas a permitir que el enemigo se ufane de mí? Los hasta cuándo nuestros. No sé si usted, pero creo que es más común de lo que nosotros a veces pensamos al atravesar por una situación, ¿verdad? De que muchas veces oramos, clamamos, buscamos el rostro del Señor y no hay respuesta en medio de esa situación que estemos atravesando. Y cuando aparece ese silencio, muchos empiezan a dudar, otros se desesperan. Solamente unos pocos aprendemos a esperar. Y espero con esta palabra que podamos aprender a confiar en el Señor, aún en los momentos donde parece que no está diciendo nada. Entonces, el salmista dice: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? Porque cuando el Señor hace silencio, nosotros sentimos que el Señor se olvidó. Pareciera que el Señor no está. Y la palabra del Señor, ahí cuando David fue el que escribió esa palabra, vemos que él se siente olvidado, pero sigue buscando. Y ese es un ejemplo para nosotros, donde podemos aprender que indistintamente de que nosotros veamos que como que nos sintamos, pues, porque eso es el sentir es del alma, pues, un sentimiento. Entonces usted siente, bueno, yo siento que el Señor me olvidó. Debemos seguir buscando el rostro del Señor. Y el hecho de que nosotros no estemos recibiendo la respuesta del Señor, no significa que haya abandono. Puede ser que Dios nos está preparando para una respuesta más profunda de lo que usted y yo esperamos. Entonces uno siempre revisa su relación con Dios, porque hay momentos que está el silencio, que uno dice, obviamente, Dios está molesto conmigo. O sea, algo hice mal o algo no entregado o algo está trayendo un cortocircuito en mi relación con Dios. Y hay un silencio. Como estamos en la época del internet, del microondas, donde ya hoy en día hacer un patrón de costura, usted entra en un programa en la computadora y le dice lo que quiere y él se lo va a hacer en la talla que quiere y él se lo va a diseñar y después usted imprime eso y ya usted tiene el patrón. Ese es el tiempo que nosotros estamos. Y nosotros queremos llevar al Señor a esa velocidad, pero la respuesta del Señor Él lo hace en su tiempo. En su tiempo. Dios no actúa por impulso. Él espera el momento justo. Y en ese tiempo que pareciera que es en blanco, que está en blanco, no hay respuesta, oro, ayuno, vigilo, hago todo lo que tengo que hacer, no hay respuesta.
En ese tiempo, Dios está trabajando ¿en dónde? En nuestro corazón. Y Él va a revelar lo que está en mi corazón. Entonces, el silencio del Señor, en esos tiempos que decimos, wow, Señor, no veo nada, no hay respuesta. Él allí nos está enseñando a confiar en Él, a reposar en Él y a depender de Él. Eso es el tiempo de espera. Yo comparo el tiempo de espera como una panqueca que usted cocina y como que se va poniendo tiesa, ¿no? Y si usted la tiene a una temperatura moderada no se le va a quemar, pero se va poniendo como seca, ¿no? Ese tipo de panqueca no es tan agradable. Yo veo así los tiempos de espera, pero que están orquestados por Dios en nuestras vidas para formar nuestro carácter, un carácter alineado al carácter de Dios, al corazón de Dios. ¿Ok? Y la Biblia nos habla de diferentes personas que se tuvieron que pasar el silencio del Señor, el silencio del Señor. Vemos el caso de José, que fue olvidado en prisión injustamente. Fue olvidado, estuvo en prisión, estuvo de esclavo injustamente, estuvo preso injustamente, fue olvidado allí injustamente. Pero ahí Dios estaba formando el carácter de un líder, lo estaba formando para lo que estaba delante de él, que iba a tener un tremendo impacto. Vemos el caso de Job, que vivió un silencio doloroso donde él decía, bueno, yo solamente quiero, es un encuentro con él. Y en el tiempo de Dios, cuando usted lee la historia de Job, ya en el segundo capítulo ya le había pasado cualquier cantidad de cosas. Y él esperando siempre la manifestación del Señor, pero fue en el tiempo de Dios que él terminó teniendo ese encuentro con Dios. Y él reconoce, ya estamos hablando de Job capítulo 42, dice, bueno, reconozco que de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Muchos capítulos, no esperó un capítulo, sino 40 capítulos para poder tener ese encuentro con Dios. Hubo un silencio de parte del Señor donde el Señor estaba preparando todo para tener una seria conversación con Job. Y vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuvo allí en la cruz, Él clamó al Señor y no hubo respuesta. Y se sintió abandonado. Wow. En el caso de allí en ese momento, ¿qué estaba sucediendo? Que Jesús, ¿verdad? Estaba llevando el peso de todos nuestros pecados. 3 causas que pudiéramos agregar a esto, pues para aclarecer esto, o 3 razones por las cuales el Señor puede estar en silencio. Primero, para formarnos. Segundo, porque está preparándonos para tener una seria conversación con nosotros donde nos lleve a una revelación mayor. Y tercero, a causa del pecado. Entonces, a veces hablamos y el Señor dice, no, así no es, Carmelina, así no es, ponte a cuenta. ¿Qué vemos en estas 3 historias? En José vemos después cumpliendo el propósito de Dios. En Job vemos recibiendo la bendición del Señor. Y en Jesús vemos cumpliendo los propósitos del Señor, trayendo redención eterna. Entonces, los silencios del Señor no son en vano. Un punto a tener bien presente es que el Señor no guarda silencio por casualidad. Y en cada momento que el Señor nos guarda, en cada temporada que el Señor guarda silencio, hay propósito. Y debemos estar atentos. En el caso de José, Dios estaba formando un carácter. En el caso de Job, Dios lo estaba preparando para tener un encuentro con él, para ajustar y para darle una bendición mayor. Y fue un tiempo también de procesos que lo prepararon para lo que Dios tenía para él. Y en el caso de Jesús, le tocó llevar el peso de nuestros pecados y cumplió con el propósito eterno de traer redención eterna para toda la humanidad. Entonces, los tiempos de silencio del Señor
tienen un propósito. ¿Qué hacer cuando vemos que el Señor está guardando silencio? Bueno, amado, persistir en la oración. Aunque a usted le parezca que es vacío, no lo es. Dios está presente. Lo segundo que debe hacer es aferrarse a la palabra por encima de cualquier circunstancia. Si no estamos recibiendo una palabra del Señor, si oye, parece que no oigo, bueno, pero ¿qué dice la palabra? Si no hay una palabra rema en ese momento, vamos al logo, que es la palabra escrita, y recordamos lo que ya dijo. Y lo tercero que debo hacer es escuchar el susurro del Señor. Hay tanto escándalo, tanta bulla, y queremos que el Señor no grite, que responde, ya. No, no es así. Dice la palabra del Señor que cuando estaba Elías, pues, huyendo en su depresión, que quería morir y todo eso, y el Señor le dijo, voy a hablar contigo. Pero vino un trueno, no era el trueno, vino un terremoto, no era el terremoto, vino un silbo apacible, y allí estaba el Señor. Entonces, hay que escuchar el susurro del Señor, porque a veces Dios sí nos está hablando, pero hay tanto bulla dentro de nosotros y en lo externo, y no nos detenemos a oírle, sino solamente a hablar. Entonces, no siempre el silencio de Dios es castigo. Más bien véalo como un tiempo de estar en un salón de clase donde Él está formando. El silencio del Señor no es distancia, sino es formación. Nos está formando. Y es en ese silencio donde Él moldea nuestra alma. Porque cuando el alma es la que está allí toda alterada, entonces ella controla y no permite que lo oigamos a Él. Cuando sientas que Dios no te habla, que parece que Dios no está, insiste, persiste en la oración, en aferrarte a la palabra y en prestar atención, buscar tus tiempos de inquietud, en silencio para oír lo que el susurro del Señor. Cuando Él calla, Él no te ha dejado, solamente te está preparando para algo mayor. Y si ha habido pecado, entonces bueno, ¿qué nos toca? Pedir perdón y volvernos al Señor. Pero siempre lo que está delante es algo mayor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor traiga una mayor revelación de esta palabra sobre tu vida.